Buenos Hola. días, Clara. Comenzamos, cuando tú quieras. Perfecto. Hola. Gracias a todos los que estáis hoy conectados. Como siempre, me alegro de estar con vosotros desde San Sebastián. Me acompaña en Zaragoza Eduardo Santana, especialista en Business Application en Ibermática. ¿Qué Buenos tal? días. Y Buenos como días. siempre, Mari Carmen Aransay en la organización de este webinar para ayudaros a través del chat. Si tenéis cualquier problema con la conexión, no tenéis más que mandar un mensaje. Para los que participáis por primera vez, contaros que hemos anulado los micrófonos para que podamos escuchar bien a los ponentes. Si tenéis preguntas, por favor, no dudéis en plantearlas a través del chat y al finalizar responderemos a las que nos dé tiempo. Hoy nos toca Power BI y hoy nos toca Power BI porque más que nunca necesitamos analizar los datos para crear ideas procesables que nos lleven a la acción. Todas las empresas generan grandes cantidades de datos todos los días, pero ¿cómo se pueden utilizar esos datos para crear una visión integral del negocio? Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que proporciona información detallada para poder tomar decisiones rápidas e informadas, simplificando además enormemente todo el proceso de extraer y presentar datos en visualizaciones dinámicas, interactivas y superpotentes, con una funcionalidad de arrastrar y soltar. Power BI es importante que sepáis que está dentro de la Power Platform, un conjunto de soluciones empresariales integrables que permiten realizar análisis de datos de forma exhaustiva, aumentar la productividad mediante la automatización de procesos, diseñar aplicaciones personalizadas y avanzadas con componentes de inteligencia artificial y crear, por ejemplo, agentes virtuales para resolver problemas. Bien. Por mi parte, nada más. Eduardo, vamos a dar inicio de este webinar. Muy bien, pues muchas gracias, Clara, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, bueno. Supongo que estáis viendo ya. Ahora, de acuerdo. Muy bien, Gracias. pues nada, muchas gracias, Clara, y buenos días a todos. Y efectivamente vamos a hablar hoy de cómo impulsar pues una cultura de los datos hacia la información a través de las herramientas de Business Intelligence y en concreto de Power BI. Como os decía Clara, Power BI forma parte de Power Platform dentro de las herramientas de aplicaciones de negocio de Microsoft y bueno, pues dentro de ese contexto este es el segundo webinar que hacemos. Hicimos ya uno genérico sobre Power Platform y ahora vamos a ver en concreto esta herramienta. Pero antes de entrar un poquito en lo que es la materia de Power BI, me gustaría hacer algunas reflexiones que seguro que vosotros pues os habéis hecho alguna vez, ¿no? Algunas preguntas sobre, digamos, la cultura de los datos dentro de las empresas, ¿no? Seguro que muchas veces os habéis preguntado, pues, cuánto tiempo estamos dedicando pues a la semana a recopilar datos de forma manual para luego realizar informes, ¿no? ¿Cuánto necesito estar actualizando los informes, ¿no? De forma continua? ¿Qué datos no estoy, digamos, comparando en mis informes y que me pierdo esa información, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de no poder disponer de esos datos que no puedo comparar porque me faltan en mis informes? ¿Realmente esto me está permitiendo tomar decisiones basadas en datos reales y actualizados y con los datos que yo necesito? ¿O estoy actuando un poquito por intuición? ¿Cómo puedo analizar y comparar datos de distintas bases de datos, de diferentes fuentes de datos si a lo mejor solo tengo un sistema de gestión? ¿Qué le pediría yo digamos, a mi sistema de gestión en cuanto a capacidad de análisis? Y sobre todo también, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven la percepción que tienen nuestros usuarios, los usuarios del sistema acerca de los informes y acerca del análisis de datos, ¿no? De lo que permiten las análisis de datos? Seguramente cualquiera de estas preguntas pues, nos llevará pues, a pensar en un sistema de Business Intelligence que nos ayude pues, a responder, a mejorar la obtención de la información útil, ¿no? Esto es fundamental. ¿Realmente por qué? ¿Por qué Business Intelligence? Bueno, pues en primer lugar porque los sistemas de gestión, los ERPs, contienen información muy detallada. Es información no agregada. Para hacer análisis necesitamos información agregada, con lo cual ya digamos que el origen de datos
parte pues, de una carencia, ¿no? Que previamente necesitamos agregar esa información para poder hacer informes de alto nivel. Por otro lado, las herramientas de análisis y reporting, digamos, propias de los sistemas de gestión, pues suelen requerir un mayor esfuerzo pues, de comprensión, de formación, de conocer mejor la estructura de datos y demás. Y eso pues redunda lógicamente en una mayor inversión a la hora de obtener la información elaborada desde el propio ERP, ¿vale? También hay muchísimas limitaciones gráficas dentro de los entornos de gestión. No nos permiten visualizar los datos de una forma comprensible, de una forma que de alguna manera favorezcan ese entendimiento, ¿vale? Que sería de esperar. Como decía, pues hay complejidad en el acceso a diferentes orígenes de datos para un mismo informe y sobre todo pues a la hora de hacer pues, cuadros de mando integrados que necesitamos consolidar información de diferentes orígenes, ¿vale? Por todo eso pues necesitamos realmente reducir la complejidad de transformar todos esos datos en información para poder tomar decisiones, ¿vale? Eso es muy importante. Y sobre todo, pues facilitar todo lo que es el reporting y el análisis avanzado, tanto el Big Data como el Data Mining y aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Aplicar, digamos, poder aplicar todos esos datos pues para soluciones de inteligencia artificial. Bueno, aquí hay un montón de cosas, reporting, Big Data, Data Mining, BI, ¿vale? Que suenan todo a lo mismo, pero no tienen una relación, pero son completamente diferentes, ¿vale? La primera cosa que hay que entender bien es la diferencia entre reporting y business intelligence, ¿vale? Creo que eso, pues, casi todo el mundo lo conoce, pero bueno, el reporting o los informes que utilizamos en el día a día son informes operativos que nos van a permitir, pues, comprobar los resultados de nuestras operaciones, ¿vale? Normalmente son informes, bien consultas en pantalla o bien en papel o como sea, que nos permiten, pues eso, ver los detalles, analizar los detalles en el origen de la información, en este caso pues en los sistemas de gestión, bien en gestión empresarial, gestión relacional o el que sea, ¿de acuerdo? Sin embargo, Business Intelligence, como veis, lo que hace es comparar tendencias durante un periodo, es decir, lo que hace es comparar a alto nivel, a datos agregados a alto nivel y contrastar esos resultados pues, con una serie de indicadores de gestión que nos van a permitir pues, medir diferentes elementos, diferentes factores, pues rendimientos, productividad, grado de cumplimiento o lo que nosotros queramos medir en cada caso, ¿vale? Con lo cual, como veis, tiene naturaleza diferente. Otra de las cosillas que comentábamos, esto de Big Data y Data Mining, ¿no? Pues tampoco es exactamente lo mismo, aunque sí que es cierto que tienen un origen similar, ¿no? Ambos están relacionados pues, con el uso de grandes cantidades de datos, pero digamos que se centran en cosas diferentes, ¿no? El Big Data pues, hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos, por así decirlo, en las relaciones entre estos datos, es, digamos, la tecnología capaz de pues, capturar, gestionar y procesar de forma eficiente todos esos datos. Sin embargo, el data mining pues, es un proceso en el que se identifica qué es lo relevante de una gran cantidad de datos extraídos. Digamos que el objetivo sería descubrir esa tendencia, estructurando la información que se ha obtenido de forma que sea comprensible para su utilización, ¿vale? Y como veis, todos trabajan con gran cantidad de datos, pero el objetivo es diferente. Yo creo que la imagen del telescopio versus el microscopio, ¿no? Pues es bastante significativo, ¿no? Digamos que obtener muchos detalles, obtener muchas relaciones, ¿no? En ambos casos. Y nada de esto es BI, ¿vale? Es también análisis de datos, pero de otra manera. Querías diferenciar todo esto, reporting, Big Data y Data Mining, para centrarnos en lo que es BI, ¿vale? Bueno, como comentábamos al principio, pues lo que es Power BI está incluido dentro del gran conjunto de aplicaciones de Business Application, formado por Dynamics 365, como sabéis, y Power Platform, y dentro en concreto de Power Platform, pues tenemos Power BI, ¿vale? Dentro de las soluciones de Microsoft.
con todas esas herramientas que os comentaba Clara al principio, pues de transformar los datos, de hacer pequeñas soluciones de bajo código, de low code, de poder también trabajar con flujos de trabajo entre diferentes soluciones de la plataforma o incluso de hacer asistentes virtuales, robots, asistentes virtuales para diferentes contextos de respuesta automática, ¿vale? Nos centramos en Power BI, por lo tanto. Objetivo, transformar los datos en información, ¿vale? Eso que se dice tan fácilmente, pero que lleva, pues, implica bastantes técnicas, ¿no?, detrás de esto. El objetivo, tomar decisiones a partir de esa información, pues basadas en conocimiento y visualizarlas de una forma favorable para su entendimiento, ¿vale? No es lo mismo presentar una lista de datos en un informe que presentar un indicador de gestión con una tendencia, con una gráfica o con un KPI o cualquier otro elemento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues todos estos son objetivos del Power BI. Transformar datos en objetos visuales, permitir compartirlos desde cualquier dispositivo, importante que esa información esté también disponible en nuestros dispositivos móviles, facilitar la exploración y el análisis visual de los datos en un entorno tanto local como en la nube, ¿vale? Y permitir la colaboración en paneles personalizados y en informes interactivos entre las diferentes personas que utilizan los datos, ¿vale? Aquí tenéis un enlace que habla un poquito en general de Power BI y os da pues más información al respecto, que lo tendréis disponible en la presentación que os pasaremos. Bueno, vamos a ver una visión muy rápida, ¿vale? De Power BI. Y para eso, pues vamos a abrir una sesión en lo que sería Power BI Desktop, ¿vale? Que creo que ya estaréis viendo. Y lo primero que vamos a hacer es obtener datos. Quiero enseñaros todas las fuentes de datos que tiene Power BI para que veáis que realmente podemos obtener información pues prácticamente de cualquier fuente, ¿vale? Aquí me salen todas, como veis, pues desde bases de datos de Oracle, de SQL, por supuesto, de diferentes, tanto de SQL directamente de la base de datos como de los servicios de análisis de SQL, de Informix, de IBM, de MySQL, de SAP HANA, en fin, como veis, pues un sinfín de orígenes diferentes que nosotros podemos utilizar de forma combinada en un mismo panel, en un mismo informe, ¿de acuerdo? Aquí podemos ir agrupando pues, por archivos, bases de datos, orígenes relativos al Power Platform, a Azure, o servicios en línea, etcétera, ¿vale? Dentro de servicios en línea, por ejemplo, pues tenemos aquí algunos pues, conocidos, bastante conocidos para nosotros, como pueden ser pues, Dynamics NAV, podría ser Business Central o incluso Business Central en local. Voy a coger yo Business Central en este caso, ¿vale? Que sería el ERP con el que me quiero conectar, ¿vale? Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lo que hace ahora es establecer la conexión y me va a mostrar pues, los entornos que yo tengo disponibles. En este caso, en la conexión que yo he elegido no me ha pedido autenticación porque ya estaba autenticado de antemano, pero por supuesto, lógicamente, pues tengo que tener permisos para acceder. Aquí me está mostrando los dos contextos que tengo, el de producción y el de pruebas, mi cajón de arena para hacer pruebas. En este caso, pues me voy al de producción y aquí ya voy a ver en cuanto me dé las empresas, ¿vale? Las empresas que tengo dentro del entorno de producción. Vamos a hacer un pequeño ejercicio solo con una empresa y nos vamos a centrar pues, en las tablas de esta empresa, ¿vale? Lo que estoy viendo ahora pues, son todas las entidades, todas las tablas que tengo en esta empresa, ¿vale? Entonces me voy a coger algo muy sencillito para hacer un pequeño ejemplo, pues con la ficha de clientes, ¿vale? Como veis, él me hace como una especie de vista previa con unos poquitos registros que me permiten ver qué es lo que me va a traer a Power BI, ¿vale? La estructura de los campos que voy a ver. Y me voy a traer, por ejemplo, bueno, puedo también buscarla desde arriba. Vamos a buscar los movimientos de clientes, por ejemplo. Esta es otra estructura que me va a dar pues lo mismo, una vista de detalle de los movimientos de cliente que me voy a traer, ¿vale? Son simplemente los primeros registros pues para saber que lo estamos haciendo bien. Le doy el botoncito de cargar. Bueno, ahí podría haber entrado al botón de transformar también para seguir pues modificando los datos, hacer lo que sería la transformación de datos básica, ¿vale? Ya sabéis que esto siempre
sigue esto de extraer los datos, transformarlos y cargarlos en las herramientas ETL, ¿vale? Hemos hecho la extracción de datos, podríamos haber hecho también una transformación de datos, en este caso no los voy a transformar, y directamente pues los vamos a cargar ya en la parte visual, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las dos entidades que nos hemos traído y que si despliego, pues lógicamente lo que me muestra son el detalle de los datos que contienen cada una de las entidades, ¿de acuerdo? De la ficha del cliente o de los movimientos de cliente, ¿vale? Bien, puedo establecer relaciones. Si yo, por ejemplo, me vengo aquí a las relaciones y veo las tablas, pues puedo relacionar una con otra. Por ejemplo, en este caso, pues le voy a decir que la tabla de la ficha de cliente se asocia por el número de cliente con la de los movimientos, ¿vale? Voy aquí y vamos a elegir Customer NO, ¿vale? Que sería el número de cliente. Simplemente, como veis, arrastro la etiqueta del dato y ya pues me ha establecido esa relación a partir del número de cliente, ¿de acuerdo? Número con Customer NO. Vale, pues ya tengo relacionadas las dos tablas que yo quiero emplear para este pequeño ejemplo. Me vuelvo al panel y ahora ya simplemente voy a pintar. Es algo pues bastante sencillo. Por ejemplo, pues vamos a elegir un indicador un visualizador, digamos, de datos de estos de barras ampliadas y vamos a poner, por ejemplo, aquí, pues vamos a coger datos. Como veis, él ya me ha hecho los sumatorios de los campos de importe, ¿vale? De los campos numéricos, para que me dé datos agrupados, ¿vale? Los símbolos, estos símbolos sigma, pues significa que ha hecho el correspondiente sumatorio. Por ejemplo, pues me voy a coger aquí el saldo en divisa local y lo voy a mostrar, pues por ejemplo, por grupo de registro, vale, por posting group, por ejemplo. Aquí tengo, en este caso, las ventas, bueno, el saldo de las empresas internacionales o clientes internacionales, nacionales y de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a hacer otro indicador, pues, por ejemplo, pues uno de estos circulares o de anillo, daría igual. Vamos a hacer uno de anillo para verlo con un poquito más de detalle. Por ejemplo, los clientes, vamos a coger de la ficha pues el nombre del cliente, puedo buscar directamente aquí el nombre del cliente, ¿vale? Le vamos a coger también el mismo campo, balance, en este caso el de divisa local, de la ficha de cliente, ¿vale? Como veis, pues ya tengo aquí el correspondiente dato pintado. Por supuesto, ya están interactuando, es decir, si yo filtro aquí, pues él filtra también en el cuadro de arriba, ¿vale? Si quiero ver solo los nacionales, pues aquí tengo los nacionales. Quiere decir que las relaciones ya no las tengo que establecer, él ya sabe cómo tiene que funcionar, ¿no? Puedo hacer también, por supuesto, listas, ¿no?, de detalle por ver algo de información combinando de ambas tablas. Por ejemplo, saco este elemento y vamos a elegir, pues, de la ficha de cliente, vamos a poner que me muestre el número y el nombre, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos, el número y el nombre. Y, por ejemplo, pues el saldo, siguiendo con el mismo ejemplo, y de la ficha de ventas, pues me voy de los movimientos de cliente, me voy a sacar, por ejemplo, pues las ventas o no sé, realmente cualquier dato, por ejemplo, ventas en divisa local, ¿vale? Como veis, aquí tengo datos combinados de varias tablas, ¿vale? Y él me muestra ya los totales y demás. Y también, como en el caso anterior, pues si yo selecciono uno, pues en el resto de elementos se van marcando. Si selecciono varios con el control, pues lo mismo, ¿de acuerdo?
se van marcando los correspondientes elementos. Como veis, es una forma muy fácil de interactuar con los datos, ¿vale? Que nos permite, pues, en un momento dado, pues, poder filtrar de una forma muy rápida, ver qué filtros estoy empleando, etcétera, ¿vale? Es como muy dinámico de utilizar. Bien, más cositas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño mapa, por ejemplo, de este tipo. Simplemente en este caso pues vamos a poner pues, las ventas o cualquiera de las medidas que tenemos. Por ejemplo, vamos a coger las ventas o el balance mismo, que lo tengo aquí, por país o por ciudad, ¿vale? Vamos a ponerlo por ciudad. Vale, pues marco ciudad y aquí, lógicamente, cuando yo selecciono, ¿veis? Por ejemplo, todos, pues me está mostrando con círculos de diferentes tamaños el volumen de las ventas, ¿vale? Siempre cuando me pongo sobre ellos, pues me aparece la leyenda con la correspondiente magnitud. Y si yo selecciono en uno determinado, pues ya hace foco sobre dónde está ese cliente y su volumen de ventas, ¿vale? Bueno, como veis, es simplemente un pequeño ejemplo, no se trata tampoco de ahondar demasiado por esto, pero para que veáis que realmente es muy sencillo, una vez que tenemos los orígenes de datos, pues hacernos informes de este tipo, informes donde estamos ya analizando los datos a nivel agregado. Él me ha creado los sumatorios de forma automática, no he tenido que hacer más que una regla de relación entre las tablas, ¿vale? Muy sencilla, por el código de cliente en este caso. Y con conocer mínimamente la estructura de los datos y cómo se llaman los datos que yo quiero pintar, pues me puedo realmente pues, realizar informes bastante elaborados que puedo convertir en mis cuadros de mando, ¿vale? Muy sencillo. Quería también mostraros una aplicación un poquito más avanzada ya en el que no solo se aplica Power BI, sino también inteligencia artificial, pues para alrededor de las relaciones con nuestros clientes y en este caso también con la gestión de servicios, ¿vale? A nuestros clientes. Voy a mostraros un panel para esto de una aplicación que es esta Customer Service Insight, ¿vale? Customer Service, como sabéis, es la parte de Dynamics 365 que se encarga de todos los servicios a cliente, ¿vale? Y Insight lo que hace es una aplicación de inteligencia de negocio a los datos de esta aplicación. Pero además, a través de Power BI, pues es capaz de combinarlos y es capaz de coger diferentes orígenes de datos. Por ejemplo, en este pequeño resumen que me sale de inicio, pues yo puedo ver de las últimas 24 horas o de los 7 días o de los últimos 30 días, pues diferentes indicadores que me está diciendo pues, los temas más conflictivos, ¿vale? de mi atención al cliente, que más horas han costado de promedio y que afectan, por lo tanto, al tiempo de resolución de las incidencias, ¿no? Pues que no puede cargar cosas online o que datos de ventas o lo que sea, ¿vale? Puedo ver, por ejemplo, indicadores fuera de mis sistemas de gestión, por ejemplo, de cuestiones que afectan a mi sistema de atención, de asistencia técnica en Facebook, ¿vale? De diferentes consultas que están haciendo a través de Facebook o incluso volúmenes, o sea, ahora apunta con volúmenes elevados de atención al cliente, ¿vale? Todos estos datos, lógicamente, son datos agregados que es capaz de analizar aplicando algoritmos de inteligencia artificial a los datos que recogen estos KPIs, ¿de acuerdo? Que no dejan de ser, como veis, una aplicación más de Power BI a los datos, en este caso, de Customer Service, ¿vale? La combinación de Power BI, inteligencia artificial y los datos de Customer Service es lo que llamamos Customer Service Insight, ¿vale? Es simplemente porque veis que Power BI se puede aplicar para muchas cosas, tanto dentro de los sistemas de gestión relacional, como empresarial, como con orígenes de datos diferentes, un montón de cosillas, ¿vale? Que no es simplemente analizar datos de una fuente o de dos o de tres, sino incluso pues, datos complejos que vienen pues, de fuentes no estructuradas como puede ser Facebook, ¿no? O como puede ser pues, una página web o LinkedIn o cualquier otra de este estilo, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos otra vez a la presentación
Y como habéis podido intuir ya a esta altura de la presentación, no solo es una cuestión de visualizar datos, ¿vale? Pintar los datos es la parte bonita y es la parte que siempre os enseñan en cualquier presentación de Power BI, ¿vale? Pero aparte de eso, pues hay que elegir el origen, hacer un poquito lo que he hecho yo, pero más, ¿no? Elegir el origen, establecer las relaciones, depurar los datos, limpiarlos, crearlos en un almacén de datos, estructurarlos de una manera o de otra, en este caso con cubos o lab. Veis sistemas de Bayes que no utilizan cubos, ¿vale? Pero en general necesitamos que esos datos agregados tengan una estructura en cuanto a ejes de análisis, de dimensiones por las que filtrar y de valores que mostrar, ¿vale? Para luego consumirlos en el frontend, en la parte, digamos, bonito. Esa parte de ETL, de extracción, de transformación y carga de datos, es la que se realizan, digamos, en el back office, ¿vale? O en el backend. Y lo que estamos viendo realmente en el panel que se visualiza con Power BI es el frontend, ¿vale? Power BI es capaz de hacer trabajos de extracción, de carga, de extracción, de transformación y de carga de datos. De hecho, lo que acabo de hacer con vosotros, solo he empleado Power BI y he extraído datos de orígenes de datos, he establecido relaciones con ellos y los he mostrado, ¿vale? Pero cuando, digamos, ese conjunto de orígenes de datos y las transformaciones necesarias hay que hacerlas de una forma más profunda, donde se requiere pues, una formulación, pues necesitaremos utilizar otras herramientas que incrementan el poder de análisis y el poder de combinar los datos de Power BI, ¿vale? Y es ahí donde entran pues, herramientas como JavaScript o TypeScript, Power Query o el más importante, creo yo, que es DAX, ¿vale? DAX, que es el Data Analysis Expressions, que lo que hace es precisamente pues eso, es todo lo que es la formulación. Al igual que para, digamos, utilizar Excel necesitamos conocer fórmulas y podemos trabajar con Excel, pero si no conocemos las fórmulas, pues no le vamos a sacar el máximo rendimiento. Bueno, pues con Power BI pasa un poquito lo mismo. La ventaja es que con Power BI puedo hacer muchísimo más sin conocer fórmulas, por así decirlo, que con Excel, ¿vale? Con Excel sí o sí tengo que conocer fórmulas. Con Power BI puedo hacer mucho más, puedo extraer datos, puedo transformarlos, puedo depurarlos, puedo cargarlos en mis informes, pero va a llegar un momento en mis proyectos de BI que voy a necesitar utilizar algunas herramientas de aquí del backend, ¿vale? Adicionales. No quiero decir con esto que no pueda hacer ETL Power BI, que lo puede hacer, pero siempre llegará un momento en el que necesitaremos DAX, ¿vale? Bueno, DAX o Power Query o algo para apoyarnos para transformar los datos y dejárselos, digamos, preparaditos a Power BI para que los pinte, ¿vale? Esto es, digamos, algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestros proyectos. Entonces, yo os sugiero un acelerador, ¿vale? Y esto es mi propia experiencia en proyectos de este tipo, pues me ha venido a decir que muchas veces hay, digamos, una barrera entre las personas que trabajan de forma técnica con los datos y las personas que tienen que interpretarlos. Y que esa barrera pues, es una rémora de tiempo, porque si alguien que conoce los datos que quiere mostrar y conoce la interpretación que quiere hacer de los datos, estoy hablando, por ejemplo, pues de un financiero o de un CFO, ¿no? Un responsable de administración, necesita de alguien técnico que conozca la estructura de datos y que sea capaz de trabajar con DAX y con todas estas cosas, pues lógicamente necesita comunicar esto, necesita emplear un tiempo para realizar esto. Pero si él mismo es capaz de hacerlo con una herramienta de extracción, carga y transformación de datos ágil, que lo haga sin código, prácticamente drag and drop, arrastrar y soltar, pues lógicamente él mismo va a ser capaz de preparar esos orígenes de datos y se va a ahorrar tiempo en el despliegue, en el deployment de toda la aplicación, ¿vale? Y esto es Jet Analytics, ¿vale? Jet Analytics es un acelerador, vamos a decirlo así, para todos los proyectos de BI, ¿vale? Aquí, como veis, pues he pintado algunas de las fuentes más habituales, aunque realmente pues, tiene hasta 100
100 o 100 y pico fuentes diferentes, pero bueno, pues desde Dynamics 365, lo que sea, Sales, Customer Service, por supuesto F&O, SCM, Business Central, cualquiera, ¿vale? Azure, SQL, cualquier tipo de base de datos SQL, etcétera, etcétera, nosotros podemos obtener mediante Jet Analytics lo que es el almacén de datos y los cubos necesarios para que luego sean consumidos, bien por las propias herramientas específicas, concretas de JetReport, bien por Office 365, Excel Online o bien por el propio Power BI a través del Analysis Services, ¿vale? Entonces esto nos va a hacer que todo lo que tiene que ver con la ETL sea más rápida, ¿vale? Por resumir un ejemplo, imaginaros que yo trabajo sin Jet, ¿vale? Sin Jet Analytics, directamente con Power BI. Pues cuando voy a obtener, por ejemplo, de una fuente de SQL, ¿vale? De una fuente cualquiera de SQL, lógicamente, como he hecho antes, ¿no? Obtener datos, en este caso en vez de Business Central, pues directamente de una fuente estándar de SQL. Me va a salir como una vista parecida a lo que me ha salido a mí cuando he elegido Business Central, en el que me salen pues, las tablas en inglés y por empresa. Acordaros que he tenido que seleccionar previamente la empresa, como viene aquí, ¿vale? Pues JetCore España y luego pues las tablas en inglés, ¿vale? Con el pequeño resumen, muy parecido a lo que yo os he mostrado antes en el ejemplo, ¿vale? Y a partir de ahí tengo que montar los datos. Con Jet Analytics, pues yo directamente voy a los servicios de análisis para SQL, ¿vale? Al análisis services de SQL. Y ahí lo que me voy a encontrar ya son cubos ya hechos, ya realizados para finanzas, para gestión de inventarios, para manufacturing, para pagos, para cobros, para ventas, etcétera, ¿vale? En cada uno de ellos me voy a encontrar descripciones en castellano de todos los campos a utilizar y todas las etiquetas con las que luego voy a componer los datos, como veis aquí, van a estar traducidas también, ¿vale? Con lo cual, pues la simplificación del modelo de extracción es mucha, ¿vale? Al utilizar un tema como Jet Analytics. Simplemente os lo digo para que lo consideréis en vuestros proyectos de BI. ¿Puedo hacerlo con Power BI? Sí. ¿Me servirá para cualquier tipo de análisis? Probablemente para todo lo que es el frontend, sí, pero para todo lo que es el análisis de datos profundo, llegará un momento en el que necesitaré Power Query o necesitaré JavaScript o necesitaré DAX o lo que sea, ¿vale? Con Jet Analytics pues me salto esas herramientas técnicas y directamente trabajo con los servicios de análisis de SQL o de lo que sea, y a partir de ahí compongo mis cubos de una forma mucho más directa, ¿vale? Para una persona no técnica. Si nosotros tenemos técnicos y tal, pues tampoco hay problema, podemos emplear, no necesitamos Jet Analytics, ¿vale? ¿Qué es lo que me aporta? Pues básicamente esta herramienta que os digo, drag and drop, que se llama Jet Data Manager, ¿vale? Que es digamos, el alma mater de todo esto. Un Data Warehouse con los 6 cubos que os he mostrado en la slide anterior. La posibilidad de combinar múltiples orígenes de datos, al igual que en Power BI, pues hasta 100 tipos diferentes. Muy enfocada al usuario final, no al usuario técnico, por lo que os he comentado, ¿vale? Incorpora algo muy importante, la seguridad a todos estos elementos. Quiero decir que siempre nos va a pedir autenticación de los usuarios antes de poder consumir esos datos. Otra cosa muy importante, permite el análisis de varias compañías, tanto en SCM, en F&O, ¿vale? Lo que era antes AX, como en Dynamics 365 Business Central, lo que antes era NAV. Ya veis que lo primero que me ha pedido es con qué empresa quiero trabajar. Si yo quisiera trabajar con datos de 2 empresas, tendría que hacer algo antes para preparar los datos, ¿no? Bueno, pues esto directamente me permite combinar datos de diferentes empresas en el mismo informe. En proyectos de actualización de versión, cuando estáis migrando de una versión a otra, pues lo que nos puede ahorrar también es toda la migración de datos históricos al nuevo origen, porque yo puedo, digamos, consolidar, homogeneizar esos datos de origen con diferentes orígenes utilizando Jet Analytics y me ahorro todo lo que es pasar datos históricos o consultas históricas que tiran de datos históricos que pueda tener en mis anteriores sistemas, pues
esas consultas tarde o temprano morirán, porque ya tendré, digamos, el nuevo histórico en el sistema nuevo. Bueno, pues mientras duren, lo puedo hacer con herramientas de este tipo y me ahorro todo lo que es cargar de datos antiguos, que suele ser complejo y que suele ser costoso y laborioso, pues un sistema nuevo, ¿no? Cargar con datos antiguos un sistema nuevo. Esto sería un poquito pues otra de las ventajas que puede también conllevar Jet Analytics. Bueno, realmente la familia Jet es más amplia, hay también una herramienta específica de reporting, Jet Report, para el reporting, Jet Analytics, que es la que hemos visto, y bueno, hay otras también, está Jet Budget para temas presupuestarios, Jet Hub para presentar todo esto de forma en cualquier dispositivo y demás. Aquí tenéis unos enlaces que pueden ser de interés. Y ya os digo, es una forma también de complementar nuestros proyectos de BI de una forma más dinámica para usuarios finales, ¿vale? Lo cual no le quita, por supuesto, ni un ápice de importancia a la herramienta base de la que hemos hablado hoy, que es Power BI, ¿vale? Que como veis, pues de una forma muy sencilla nos permite hacer estos tipos de análisis. Muy bien, pues os dejo todos estos enlaces y hasta aquí la presentación de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y por supuesto quedamos a vuestra disposición para cualquier Eduardo, muchas consulta. gracias. Espera un momentito que tenemos algunas preguntas en el chat y por lo menos un par de ellas igual nos da tiempo. ¿Te parece? Venga. Tenemos una pregunta de Sonia y nos pregunta por los plazos de la información. ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar con Jet Analytics? Pues fíjate, es una buena pregunta. Realmente depende de la complejidad del informe, de los reports, ¿vale? Que quieras hacer, sobre todo de los paneles. Pero estaríamos hablando de que normalmente un proyecto de BI, por sencillo que sea, pues se lleva 3, 4 semanas y sin embargo aquí pues estaríamos hablando pues ese mismo, pues igual de 5 o 6 días, ¿vale? Es decir, pasamos a hablar de semanas a días. No puedo poner una cifra concreta porque, claro, depende de la complejidad. Cuanto más complejo sea, más tiempo ahorramos, ¿vale? Porque si realmente los análisis son muy sencillos, probablemente con Power BI sin más los pueda hacer. Pero a nada que me tenga que complicar con diferentes orígenes de datos o con transformaciones de datos un poquito más elaboradas, voy a ahorrar mucho tiempo. Perfecto. Y la última pregunta ya de Matías, que nos pregunta si Power BI está disponible en las versiones on-premise de Navision. Sí, por supuesto. No sé si os habéis dado cuenta antes cuando os mostraba los orígenes que tanto había Dynamics NAV, venía Business Central local. Ese Business Central local es el on-premise, la versión on-premise. Todos los orígenes de datos, cualquiera de estas bases de datos a fin de cuentas son SQL, con lo cual siempre podría utilizar el conector universal también de SQL para conectarme a ellas. Pero en concreto para Navision y para Business Central existen conectores específicos. Perfecto, Eduardo. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos los asistentes y no sé si hay algo más que añadir o bueno, solamente comentaros, hemos puesto una breve encuesta que agradeceríamos que completarais y en breve os haremos llegar la grabación. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Hasta luego.